nuevos sonidos. Y después de darme un beso se nació. Nuevas formas de expresión. ¡Miau! Caras nuevas. Corría el año 1990. Mikhail Gorbachov recibía el Premio Nobel de la Paz. Ese año, y 2 horas antes de que la trapecista española Pinito del Oro ganara el Premio Nacional de Circo, un fenómeno de magnitudes insospechadas surgía en el pueblo asturiano de Sotrondio. La Nueva Olona. Los años faltosos. La Nueva Olona es mucha gente. Infierno en el Ártico, El Canto del Moco con su grandísimo éxito Zurraspillas, y cómo no, Los Reyes del Directo, Tini y la Fábrica de Chocolate. Increíble. Anarcopunk, rock progresivo, La Cabritiña. Estamos sin duda ante una de las generaciones más heterogéneas y prolíficas del momento. Muchos grupos, muchas caras nuevas que nada tienen en común. ¿O sí? Subvenciones públicas para promover la cultura asturiana. Yo les dije, tíos, vuestra música tiene que ser lo que sois, tiene que ser el lenguaje de las calles. Voy camine, póngase de folgar. Y no me refiero a chorradas blandengues tipo, te cojo la mano, vamos a la playa. No, no, aquí al bacalao, o sea, culos, tetas y la de Dios, así de guay, ¿oíste? Voy pa' morder y no te trabré. Carino, Ruido de Gochu, los nombres y el talento se multiplican, pero entre todas estas estrellas, una brilla con luz propia. Y el número 1 de la lista de éxitos es para Lucas Castañón y su canción Gústame Mucho. Yo quiero que tú sellas la mimosa, quiero que tú sellas la mimosa, yo quiero que tú sellas la mimosa, quédate pa' siempre. La cultura de la feriona, el sindicato del insensato, Pinipón, 3x21, todo lo que nos obsesiona fainos más fuertes, impúlsanos hacia lo que hiela marejada creada por la Nueva Olona.